No es sorpresa para nadie saber que a lo largo del tiempo se han cometido atrocidades en el nombre de la ciencia, desde experimentos como el Escuadrón 731 hasta otros que probablemente nunca saldrán a la luz. Pero hay algunos momentos donde el conocimiento solo es una excusa para llevar a cabo los pensamientos más grotescos que vienen de la mente humana. En esta ocasión vengo a hablar de una serie de experimentos hechos en el nombre de la ciencia médica, ocurridos entre los años 1946 a 1948, poco luego de acabada la Segunda Guerra Mundial. Para que tengan un poco más de contexto, en Estados Unidos desde hace unos años atrás se estaba llevando a cabo el experimento Tuskegee, llamada así por el lugar en el que se dio a cabo. En pocas palabras, el experimento se basaba en hacer pruebas a seres humanos, comúnmente de los grupos en ese entonces discriminados como personas con descendencia afroamericana. Los experimentos se basaban en infectar a las personas con enfermedades de transmisión sexual como el sífilis, todo esto con el fin de ver la evolución y los efectos de la enfermedad en el cuerpo humano. Este tipo de experimentos no eran bien vistos ni siquiera en aquellos tiempos, por lo que una parte de las investigaciones se dirigieron a otros países en los que podrían experimentar sin ser vistos o juzgados. Y aquí es donde entra lamentablemente el país de Latinoamérica, Guatemala. Guatemala es este pequeño país entre México y El Salvador, que en esas épocas estaba pasando por muchos conflictos y situaciones problemáticas como la mayoría de países latinos, por lo que sería un lugar perfecto para poder llevar a cabo los experimentos sin ser detectados. En pocas palabras, el proyecto a manos del Dr. John C. Cutler buscaban grupos de personas que no les importara el gobierno para poder experimentar con ellas, por lo que con la excusa de intentar hacer pruebas contra el sífilis, el gobierno guatemalteco le abrió las puertas a estos investigadores. Ahora un pequeño paréntesis. Toda la información que proporcionaré ahora es sacada de los documentos que analizaron los informes oficiales de los experimentos, por lo que hay registros con localizaciones, el número de personas y fotos que por obvias razones no puedo enseñar. Así que pido discreción ya que son datos sensibles. Los primeros grupos objetivos al llegar a Guatemala fueron soldados, prisioneros y prostitutas, ya que nadie abogaría por ellos. Se podría decir que buscaron a las personas más vulnerables para hacer sus experimentos. Para estos pacientes hubieron varios métodos registrados de infección, pero uno bastante común fue usar prostitutas, las cuales eran infectadas con sífilis para contagiar a los demás pacientes. Además de ese método, también se llegaron a inyectar directamente a las personas. Nunca se les llegaba a decir de qué era la inyección y se les mentía diciendo que eran otras sustancias, cuando en verdad estaban siendo infectadas con enfermedades como el sífilis, la gonorrea o el chancro. Las cifras en documentos llegan a mencionar a 3.780 personas infectadas, pero se especulan muchas más. Y aunque pienses que esto no se puede llegar a poner peor, créeme que todavía hay más cosas. Los experimentos eran sumamente poco éticos, ya que el uso de la penicilina para el tratamiento de la sífilis ya era conocido, por lo que se sabía la forma de curar a estas personas, pero en estos lugares se intentaba ocultar su efectividad. Se podría decir que el objetivo no era ayudar a los pacientes, sino más bien ver el efecto de estas enfermedades en el cuerpo y los efectos que tendría mientras iba avanzando. Entre otros métodos de contagio se utilizaban las inyecciones, el contacto sexual con un paciente ya infectado, el usar material contaminado en las áreas genitales de los pacientes y el uso directo con los ojos de material contaminado, además de otros métodos. Ahora, si llegaste hasta esta parte del video, te pido precaución por la información que estoy a punto de dar, ya que puede ser lo más duro que he dicho hasta el momento. Aquí es donde las cosas empiezan a subir de nivel. Los experimentos empezaron a expandirse a otros grupos de personas, como asilos de alienados, es decir, personas con problemas mentales y hospitales neuropsiquiátricos. Se especula que el infectar a las personas adultas era bastante difícil, por lo que recurrieron a grupos más vulnerables, como personas con problemas mentales ya que no podrían oponerse, y lo peor del caso es que además de hacer algunos experimentos con los asilos de alienados, también se llegaron a utilizar orfanatos. Y me acostaron en una camilla. Entonces un doctor estaba de este lado y el otro al otro y la enfermera me tenía agarrada la cabeza. Entonces ellos hicieron por abrirme las piernas, ¿verdad? Y yo no quería. Entonces yo como niña de 10 años con sus fuerzas que
podía tener, ¿verdad? Yo no quería y no quería, yo hacía lo posible porque no, entonces ellos decían, no se puede, no se puede. Entonces ellos empezaron, no sé si eran gasas o algodones, no sé, pero ellos me abrieron las piernas y me hicieron ese examen en mis partes, pues, y me metían los dedos con algodón y iba de meterlos y los ponían en una cajita que ellos tenían hacia un lado y yo lloraba pues porque una niña pues me dolía, ¿no? Eso quiere decir que se llegó a experimentar con enfermedades de transmisión sexual en niños. No es necesario aclarar la inmensidad de este caso, los experimentos llegaron a arruinar la vida de cientos de humanos, desde soldados que llegaron a infectar a sus parejas hasta niños huérfanos que tuvieron que vivir toda su vida con esta enfermedad por culpa de las investigaciones. ¿Quién dijo que tenían que tener estas inyecciones? ¿Los americanos? Sí, los americanos me fueron los que me pusieron esas inyecciones. Todas estas cosas horribles fueron documentadas bajo el supuesto avance médico, pero después de los experimentos, ¿qué pasó con estas personas? Pues al haber registros tan exactos, no fue muy difícil que las organizaciones contactaran con ellos, haciendo un par de entrevistas del tema y sacando todo a la luz. Muchos de ellos siguieron con su vida, y al no ser conscientes de ser portadores, llegaron a infectar a otras personas. Cuando usted se casó, ¿le pegó esa enfermedad a su esposa? Más o menos, sí. Ahí lo inyectaban cada 15, cada mes, pero nunca le dijeron a él para qué. Entonces cuando él salió del ejército, él vino a sufrir esas mismas consecuencias ya, aquí ya. Él se juntó con mi mamá. Y entonces esa misma enfermedad le causó la muerte a él. Y infectó a mi mamá. De hecho, hay varios testimonios de personas, ya que recordemos que aunque el 1945 suene lejos, solo han pasado 80 años desde ese entonces, por lo que algunos de los afectados y sus hijos aún siguen con vida. Como resultado de estos experimentos, los hijos de los afectados llegaron a nacer con problemas, llegando a padecer serios trastornos mentales por culpa de estos experimentos. Ya, pero ¿y los responsables? La mayoría de los responsables quedaron impunes, ya que todo esto apenas si fue revelado hasta el año 2010, es decir, hace apenas 15 años. Poco después de ser revelada esta información, el presidente Barack Obama pidió disculpas públicas por parte del pueblo estadounidense a Guatemala, así que se podría decir que no hubo un castigo justo para las personas que llegaron a arruinar cientos de vidas. Este caso está ampliamente documentado, con fotos muy explícitas de los pacientes y documentación sobre las personas. Extrañamente es un caso poco conocido, a pesar de ser un horrible recordatorio que los medios no justifican los fines. Pero dime, ¿lo habías escuchado? Si te gustó el video me ayudarías un montón dando like y comentando si quieres más videos del estilo. Sin más que agregar, Dios los bendiga, cuídense, yo me retiro, bye bye.